¿Qué tal, amables televidentes? Muy buenas noches, hoy es martes. Bienvenidos a otra fiesta del alma. Bienvenidos a 2000 años después. Nuestro tema de esta noche, la virginidad perpetua de María. Les dejamos de inmediato con Felipe, Salvador y Don Luis. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos al programa 2000 años después, esta noche con el tema la virginidad perpetua de María, tal como lo dijo Carlos Pérez, con esa voz de trueno que Dios le ha regalado, la virginidad perpetua de María. Este es un tema sumamente interesante, sumamente de actualidad, por lo que les recomendamos, como en otros programas, que busquen un lápiz, un cuaderno, tomen nota, va a haber abundancia de referencias bíblicas para que cuando llegue el momento pues ustedes puedan repasar en sus casas, después del programa con calma, las citas que aquí pues se van a mencionar y puedan profundizar en el tema. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Salvador. Es que Roquel... ¿Te parece? No se parece, lo que pasa es que Roquel está de licencia a partir de esta noche, por lo tanto estamos extrañando a Roquel también en el grupo. Salvador, te extrañaban porque tenías tiempo que no venías. Bienvenido de vuelta al programa. Gracias. Si estuviera Roquel aquí, te diría que como siempre, muy elegante. Pero como no está, no te lo puedo decir. No lo puede decir, lo digo yo. Gracias. Muy bien. Entonces, Felipe, vamos a hablar de la virginidad perpetua de María. Lo primero es lo primero. ¿Qué es eso de virginidad perpetua de María? Bueno, cuando los católicos hablamos de la virginidad perpetua de María, o la Virgen María, pues como se habla popularmente, o que María es siempre virgen también, ¿no? Fundamentalmente queremos decir dos cosas. Uno, que María ha permanecido virgen, era virgen antes de dar a luz a Cristo, durante el parto de Cristo, y posterior al parto ha permanecido siempre virgen, en primer lugar. Y en segundo lugar, que esa virginidad de María no es simplemente algo simbólico, ni tan siquiera solamente una virginidad moral, digámoslo así, sino también es una virginidad física, es una virginidad integral. O sea que María no tuvo relaciones sexuales con José ni ningún hombre durante toda su vida, aquí en la tierra. Entonces eso nos lleva enseguida a una primera aclaración. Esta doctrina de la virginidad de María, que atestigua simplemente un hecho histórico, no es que la iglesia le enseñe porque piense que el sexo sea algo malo, no. El sexo dentro del matrimonio es bueno. De hecho, Dios es quien creó el sexo. Él creó al hombre, creó a la mujer, los creó con órganos genitales, y creó el sexo como el modo normal para que los seres humanos se reproduzcan, como el modo único de Dios, para que la especie humana se reprodujera. Entonces el sexo no puede ser malo de por sí. Pensar lo contrario sería algo como puritanismo. La virginidad de María no es que esté contra el sexo, no. Simplemente que hay que caer en cuenta que la persona que María concibe y da luz no es cualquier persona, no es el hijo del vecino. Es el Dios, creador del universo, que toma carne y se hace hombre. Y por esto, desde los primeros siglos... Aunque el hijo del vecino es una gran persona. Es un hijo de Dios también. Sí. Pero estamos hablando del creador de todos los hijos vecinos. En comparación con él, todos somos nada, sí. Y entonces hay que ir pensando como pensaron los primeros cristianos. Los discípulos, los apóstoles, los primeros siglos de la Iglesia Católica, siglo I, II, III, vieron un pasaje que está en el profeta Ezequiel, capítulo 44, versículos 1 y 2, y vieron como profetizada esa virginidad de María, y lo voy a leer, Ezequiel 44, 1, 2. Dice: me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario, que miraba a oriente. Esta es una visión de Ezequiel. Dice, hacia el pórtico que miraba a oriente, estaba cerrado. Y Yahvé me dijo: este pórtico permanecerá cerrado, no se le abrirá, y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel, que hará pues cerrado. María es la puerta a través de la cual Dios viene a la humanidad. Y entonces, en esa similitud que se llama los primeros cristianos, nadie más va a pasar por ahí.
O sea, el ser que tiene María en su ser es Dios mismo, el creador del universo y quien da luz, una persona que es divina. Entonces, queda cerrado, como dice Ezequiel. Entonces, el hecho de esa misión tan sublime a la cual le llamaba María, de ser la madre de Dios con nosotros, como dice Mateo, entonces por ese hecho ella se consagra a Dios y entonces ya no viene al matrimonio. No que la virginidad de María disminuya los valores del matrimonio, no. La virginidad de María no es un no, es un sí a Dios, es una consagración, un sí total, en cuerpo y alma y total, sin ambaje, no como los de nosotros, que son momentáneos y pasan, sino un sí total y de por vida, una consagración a Dios. Finalmente te comento que reflexionaba Santo Tomás de Aquino sobre esta duda que había si acaso la virginidad de María como que fuera un menosprecio al matrimonio. Decía, no, María fue virgen y a la vez estuvo desposada con José. Ella exalta los dos valores, matrimonio y virginidad a la vez. Muy bien, Salvador, si nosotros leemos con detenimiento el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, Evangelio de San Lucas, allí se habla y se describe que la Virgen María, había una jovencita, dice San Lucas, que recibió la visita de un ángel llamado Gabriel. Entonces dice que estaba desposada con José. ¿Cómo podría interpretarse, por ejemplo, si uno toma la Biblia y lee este pasaje ante un auditorio sencillo? El auditorio de inmediato al escuchar la palabra desposada entiende matrimonio y no ve o no entiende la situación que describe Felipe. Hay algo en el texto, capítulo 1, San Lucas, que confirme lo que acaba de decir Felipe. Sí, hay que ver, Luis, las costumbres de la época. Cuando María, San Lucas describe que María está desposada, no significa que ella estaba unida en matrimonio, dijéramos consumado, con San José, sino que había un compromiso por el cual ella ya se consideraba esposa sin haber convivido con él, ¿verdad? Entonces lo que Felipe decía, casualmente no contradice en nada de esto, sino que por el contrario vemos aquí que en María hay una convocación, digamos así, para permanecer aún casada, siendo virgen. ¿Cuál es la base en este momento bíblica para eso? ¿Tenemos alguna base, alguna referencia? Sí, casualmente está profetizado 700 años antes, cuando el profeta Isaías nos habla en el capítulo 7, versículo 14, que he aquí, va a haber una gran señal, dice, la doncella está encinta y dará a luz un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces, ¿cuál es la grandeza de esta profecía? De que lo normal es que cuando unas personas conviven como matrimonio, pues Felipe lo dijo, se reproduzcan, ¿no? Están ambas con órganos genitales que están preparados para la reproducción. Sin embargo, aquí dice que una doncella, una virgen, va a estar encinta y que va a dar a luz un hijo. Entonces, esa es la gran señal que el profeta Isaías nos da 700 años antes. ¿Dice doncella o dice virgen? Porque doncella es una joven, sí, no necesariamente virgen. Algunas personas, Luis, incluso de tiempos muy antiguos, ya tenían esa duda, ¿no? De que el texto debía traducirse por una joven solamente. Sin embargo, hay muchos textos bíblicos en los cuales está la misma palabra que se dice a alma. Es el texto que dice a alma. Y, por ejemplo, usted lo puede ver, el texto de a alma, en Génesis 24:16, nos da el contexto de una mujer virgen. También en el libro del Éxodo, capítulo 2, versículo 8, también nos da la connotación de una mujer virgen. También en el Salmo 67:26, vemos que esta misma frase nos da la referencia a una mujer virgen también. Y para terminar, un último texto dice Cantar de los Cantares, capítulo 1,
En el versículo 2 también nos da una connotación de virgen aplicada a la palabra joven. Bueno, a mí me descorre totalmente el velo, no solo los textos que tú citas, sino cuando voy a San Mateo, en el capítulo 1, versículo 23, dice, leyendo o citando o refiriéndose al texto de Isaías. ¿Lo tienes allí, Felipe? Sí, Mateo 1, 23. 23, o sea, Mateo está citando el texto de capítulo 7 de Isaías, versículo 14, lo está citando en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 23. Lo leo yo entonces. Dice, Mateo 1, 23. Lo tienes ahí, perfecto. Por favor, podrías leerlo, Felipe. ¿Está? Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Eso corre toda duda, porque lo está citando ya San Mateo, entendiendo lo que Isaías quiso decir. Y lo que pasa es que es muy importante porque ya aquí la Biblia explica la Biblia. Ya lo demás que si a lo mejor era o no era en el Antiguo Testamento, ya se zanja esa duda porque el evangelista inspirado por Dios, pues nos dice que es virgen. Ahí está claramente virgen en el Evangelio de Mateo, ahí no hay lugar a dudas. Felipe, vuelvo yo con mi tenacidad. En el primer capítulo de Lucas, ya tú nos explicaste pues lo de la virginidad perpetua de María, pero vuelvo al punto, allí habla de que estaban desposados. ¿Hay algo en el primer capítulo de Lucas que nos confirme lo que tú hace un momento nos dijiste en cuanto a que María deseaba quedar o permanecer siempre virgen? Es ¿cómo no? El pasaje en el que el ángel habla con ella, la anunciación, como decimos nosotros, en que pues el ángel le da a conocer a María que pues va a ser la madre del Hijo de Dios. Y en el versículo 34 María le responde al ángel, ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? Entonces pues el cristianismo desde siempre, vamos a decirlo así, claramente ha visto en este pasaje lo que se llama un voto de virginidad, que María había hecho el propósito firme de que iba a permanecer virgen durante toda su vida. Porque mira lo siguiente, como dice por ahí, dice Laura a veces, María era una joven quizás de 16 años y muy bien sabría de dónde venían los niños. No creíamos que una joven de 16 años iba a pensar en la cigüeña, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que una joven que está prometida en matrimonio a José, cómo es que se va a preguntar, ¿y cómo es que yo voy a tener un hijo? ¿Y cómo es que no conozco varón? Pero si vas supuestamente iba a conocerlo, si supuestamente iba a cohabitar con San José, entonces no tiene ningún sentido este texto bíblico, a menos que ella hubiera hecho ese voto de virginidad, porque obviamente, en teoría, pues tenía toda la posibilidad de pensar, bueno, sí, cómo no, cuando José me da a mí, pues, nos unamos y salga encinta, pues tendré un hijo. No, ella no entiende eso nunca. Y ahí dice, yo no conozco varón, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y el ángel responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios, es por el poder de Dios. ¿Ya? Ajá, o sea que ese texto es sumamente gráfico, confirmando exactamente lo que tú acabas de decir hace un momento. Y esto confirma el texto que trajo también Salvador, Isaías 7:14, que cita Mateo 1:23. La Virgen concibe y da a luz. Muy bien, ¿no? Salvador, pero allí mismo, en este pasaje o en este evangelio según San Mateo, ahora, hace un momento yo me estaba refiriendo a San Lucas, ahora he dado el salto a San Mateo. En el capítulo 1, versículo 23, ya hemos leído, ustedes también lo han hecho, tú Felipe, el texto, pero en el versículo 24 y 25 dice, despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y no la conocía. Sabemos que la palabra conocía en la Biblia significa relación matrimonial, relación sexual, no necesariamente matrimonial. Dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz su hijo y le puso por nombre Jesús. En otras palabras, si este texto lo leo ante un auditorio sencillo, me van a decir que no la conocía hasta que dio a luz. Pareciera como que después que dio a luz ya tuvieron relaciones sexuales, lo cual entra entonces un poco como aparentemente en contradicción con lo que estamos desarrollando en esta primera parte.
¿Qué tiene usted que decir a eso, señor Salvador? Bueno, el texto en sí es muy interesante, Luis, que lo expliquemos, porque lo que el autor sagrado nos hace ver en este texto es que no dice que la conoció después de que, sino que también dice no la conocía hasta que dio a luz un hijo. Quiere explicarnos el autor de que Jesucristo es un nacimiento extraordinario, o sea, no tiene que ver uno ahí de manera literal lo que dice, sino que tiene que verlo como que Jesús nace sin necesidad de la intervención de un hombre, como bien lo explicó Felipe en San Lucas 1:34. No dice acá de que José después de esto tuvo relaciones con María, porque esa palabra que dice hasta tiene connotaciones muchas veces en la Biblia de nunca. Por ejemplo, Luis, hay un texto muy interesante que lo leemos en la segunda carta de Samuel, capítulo 6, versículo 23, donde dice que Mical, que era la esposa de David, no tuvo hijos hasta después de su muerte, hasta el día de su muerte. De eso nos desprendemos nosotros de que después sí haya tenido. Ahí usa la palabra hasta, o sea, la palabra hasta nos dice una acción. ¿Tiene el texto, Felipe? Sí, en 2 Samuel 6:23 dice... ¿Cómo dice literalmente? Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Muy bien, tenemos que hacer una pausa hasta después del siguiente receso que vamos a tener. Con permiso, volvemos de inmediato. De vuelta, queridos televidentes, en el segundo segmento del programa de 2000 años después, esta noche con el tema La virginidad perpetua de María. Queremos compartir con ustedes una noticia interesante. Hay en la iglesia muchas personas que trabajan calladamente, hacen esfuerzos tremendos para evangelizar, cada uno según los carismas que Dios le ha dado. A unos le dio de una manera, a otros le dio de otra manera. Lo importante es que cada uno lo haga allí con aquello que Dios le dejó. Y aquí tenemos un caso de una persona muy hacendosa, una persona muy diligente, que tomó la iniciativa de hacer este calendario dedicado a el Rosario de la Virgen María. Este calendario tiene una particularidad. ¿Qué es lo que lo hace único? Que en los días del mes, en cada día del mes, este calendario nos muestra una intención. Cuando nosotros vamos a hacer oración, que San Pablo nos aconseja que hagamos oración por aquel, por el otro, o incluso la iglesia nos lo recomienda, en la misa lo hacen. Cuando vamos a recordar estas cosas en privado, a veces se nos olvidan. ¿Por quién vamos a orar? Casi siempre nos quedamos con mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá y los más allegados. Pero se nos olvidan otras personas por quienes rezar, porque simplemente no nos viene al momento. Y este calendario sale en nuestro auxilio, porque aquí, por ejemplo, yo puedo citarles que aquí me dice que hagamos oración el día 17 de abril. La intención es para que oremos por los abuelos tristes. Los abuelos tristes. Otro día me dice por los que están agonizantes en todo el mundo todos los días. En otro día me dice por el transporte colectivo. ¿Sí? Y así se va por los enfermos de SIDA. Otro día me dice por el ministro de gobierno. Otro día me dice por las personas que reniegan de Dios. Otro día voy buscando, y es una ayuda invaluable para la oración. Esta es la iniciativa de una señora que se llama Ofelia Moore. Además es catequista y no es la primera vez que lo hace. Ella, lastimosamente, que vino la otra vez al canal, le filmamos unos minutos en una entrevista. Lastimosamente la entrevista, entre tantos videos que hay acá en el estudio, pues está por algún lado, pero no estuvo a tiempo y no podemos esperar, y hemos querido anunciar entonces esta maravillosa obra de una persona que, sin que nadie le empujase, simplemente dejándose llevar por su estímulo, por su deseo de servir y ayudar a la iglesia y a los hermanos, ha nacido de su corazón este riachuelo espiritual. A ella la pueden conseguir en la parroquia Santa María la Antigua, aunque ella me dijo que pues esto era fuera de su actividad. No tengo en este momento el teléfono,
en la parroquia Santa María la Antigua, pueden conseguirla y ella les podrá dar otro teléfono en el cual los que estén interesados en adquirir este calendario, que es una herramienta muy útil para apoyarnos en nuestra oración cotidiana. Felipe, tú también tenías algo que decir. Quiero anunciar, hacer un anuncio sobre este libro. Lo prometido es deuda, que vamos a anunciarle cuando trajeran el libro Para Salvarte del padre Jorge Loring. Un libro que altamente recomendamos y ya está en la librería católica arquidiocesana en Cristo Rey y también acá en la Curia. Y cumplimos con ese anuncio como quizás un servicio pues a todos los cristianos que quieran profundizar en la fe cristiana. Y les recomendamos que vayan rápido porque la remesa anterior que llegó a la librería San Pablo, Pan caliente. Agua pasó por aquí y Cate, que no lo vi, a los 2 días no había, o 3 días ya no habían ejemplares. Así que corriendo para allá mañana tempranito para tener su libro Para Salvarte. ¿Alguna otra cosa, que Salvador, que usted quiera comentar? A ti te ha sonreído, ¿ah? Yo tenía un compromiso con un hermano que nos está viendo el programa siempre, los días martes. Tiene 2 nietos que cumplieron años la semana hace poco, ¿no? Son Edgar y Kevin Alfaro. Kevin Costner. No, Alfaro. Están allá con sus padres, con sus abuelos, en la ciudad de Chorrera. El señor Aristides Alfaro y la señora Albertina de Alfaro. Saludo para ellos. Perfecto. Entonces, Felipe, tú querías abundar un poquito sobre la explicación, o tú querías, no has terminado. Estábamos hablando del el asta. El asta. Sí, no, es que hay demasiados textos bíblicos, Luis, en los cuales se comprueba. Basta con ese que nos has dado, creo. Se comprueba, ¿no?, de que la palabra asta lleva también una connotación de nunca, o que no pasó después, sino que es algo que niega lo que ha pasado anteriormente, pero tampoco afirma que pase después. Sí. Y aquí dice que no la conocía, es decir, tampoco afirma que después la conoció. O sea, no debemos torcer la Biblia, Luis, a querer decir lo que yo diga, sino que lo que dice exactamente. A propósito de eso, no es solamente una particularidad de las lenguas del pueblo hebreo, del arameo y el hebreo, sino que también en nuestro siglo usamos la expresión y no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo leía una oración que se le atribuye su nacimiento a Irlanda, una oración irlandesa de bendición, que dice que hasta que nos volvamos a ver, que Dios te tenga en la palma de sus manos. O sea, no quiere decir que después no te tenga en la palma de sus manos, ¿verdad? Claro. O sea, que estamos utilizando el mismo criterio que ustedes explican. Tú tenías un documento a mano también, Felipe, sobre esto, histórico. Sí, yo quiero cederle la explicación de este texto bíblico de Mateo 1:25 a Juan Calvino. ¿Quién es Juan Calvino? Juan Calvino es uno de los 3 principales padres del protestantismo. Siglo XVII, siglo XVI. Sí, sí. Y él escribió lo siguiente sobre este texto. Dice así Juan Calvino. Y voy a ir traduciendo, ¿no? Estás leyendo, estás en lenguas. Dice... En griego. Han habido... ¿Está en griego o está en...? No, en inglés. Pero alemán. Inglés. Dice, han habido algunos tontos quienes desean sugerir que este pasaje de Mateo 1:25, que la Virgen María tuvo otros hijos más allá que el Hijo de Dios, y que José y ella cohabitaron, tuvieron relaciones sexuales después. Pero esto es una gran tontería, porque el autor del Evangelio no deseaba registrar lo que pasó después. Él simplemente deseaba dejar en claro la obediencia de José y mostrar también que José se le había asegurado verdaderamente que era Dios quien había enviado su ángel a María. Él, por lo tanto, nunca cohabitó con ella, ni tampoco compartió su compañía. Y además de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo es llamado el primogénito, no a causa de que hubo un segundo o un tercero, sino porque el autor del Evangelio está dando preferencia a la precedencia. Así la Escritura nos habla del nombre del primer nacido, primogénito, ya sea que hubiesen o no segundos hijos. ¿Sabe quién fue Ulrico Zwinglio? Otro padre de los 3, de la triada del patriarcado del protestantismo. Zwinglio escribió: yo firmemente creo que María, de acuerdo a las palabras del Evangelio, concibió y dio a luz al Hijo de Dios
completamente pura, y que después del parto permaneció una virgen intacta y pura por siempre. Yo creo lo mismo que creyó Juan Calvino y que creyó Enrique Zwinglio y que también creyó Martín Lutero. Y entonces llama la atención, ¿no?, cómo siendo ellos los originadores de corrientes religiosas históricas, los resultados o lo que vemos hoy en día sea tan distinto a lo que ellos pensaban en sus orígenes. Esa es pero bueno, recordemos que en el mundo cristiano no católico no hay una autoridad de magisterio, sino que hay el teorema de la libre interpretación, donde se llega al final en la práctica las libres conclusiones, y pues no hay una uniformidad, ¿no? Muy bien, Felipe, creo que queda explicado lo del asta, pero también mira, a propósito del texto que tú citaste allí y que tradujiste con mucha fluidez, quedo impresionado, Salvador, esa naturalidad de... Está cepillando. De traducción. 2,9 en traducción, nada que fluidez. La nota la ponemos nosotros, ¿no? Así es. ¿Qué nota le pone? La misma que le puso usted. Andamos ahí cerca, coincidimos. Yo no he dicho, pero es una buena nota. Muy bien, entonces mira, Felipe, aquí leo en el Evangelio de San Lucas nuevamente. Ahora, en el capítulo 2, en el versículo 66, en el versículo 6 dice: mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, algunas personas leen este texto y dicen, si dio a luz al primogénito, entonces deducen de allí que hubo un segundo génito y un tercer génito y así sucesivamente. ¿Cómo comentamos este texto? Bueno, sencillamente que es una conclusión errónea. En la Biblia, el primogénito no quiere decir que sea el primero entre varios. El primogénito bíblicamente es el que abre el seno materno. Esa es la definición bíblica de primogénito. Y eso está en el Éxodo capítulo 13 y versículo 2. Voy a leer lo que lo tengo aquí apuntado. Éxodo 13:2 dice: conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales, míos son todos. Estas son las instrucciones de Dios. Todo el que abre el seno materno. Y la pregunta es, ¿cómo llamarlo primogénito si acaso podrían haber a lo mejor venido después 2 y 3 secundogénito, tercergénito? ¿Había que esperar acaso a que hubieran 2 y 3 para decir que era el primogénito? No. Desde el primerito que abre el seno materno, según la instrucción de Dios, ya ve Dios, pues se le llama de primogénito y se le consagraba a Dios. Ahora, esto es la definición bíblica de primogénito. Ahora, además hay varios pasajes que nos ilustran que el término primogénito no quiere decir necesariamente que haya un secundogénito y un tercergénito y más y más. Un ejemplo, la carta a los Hebreos capítulo 1 y versículo 6, dice así: y nuevamente al introducir a su primogénito en el mundo, dice Dios, y adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí está hablando Dios, Padre de Jesús, su Hijo. Dice que al introducir su primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Ahora la pregunta es, ¿acaso hay un segundo Hijo de Dios o un tercer verbo, un cuarto verbo? No, solamente hay un Hijo de Dios, unigénito y a la vez primogénito, al introducir a su primogénito en el mundo. Entonces, simplemente eso que tú comentabas al comienzo puede ser simplemente por un desconocimiento del término bíblico. Primogénito no significa que después venga un segundo, un tercero, no. Primogénito es el primero que abre el seno materno, independientemente que después haya o no haya más hermanos. Hay un texto, Felipe, que nos puede ayudar bastante, Luis, también, que aclara eso que Felipe ha explicado. Y lo encontramos en el libro primero de las Crónicas, en el capítulo 23, versículo 17, y dice lo siguiente: hijos de Eliezer, Rehabías, el primero, o primogénito, y después dice, Eliezer no tuvo más hijos. Está clarito con lo que está hablando Felipe ahorita, ¿no? Primogénito no indica que haya más hijos después. Interesante, es decir, que puede ser que incluso la persona muera dando a luz a su primogénito. Así es. Y lo que sucede es que hay muchas cosas que nos dejan muy en claro de esa realidad de que Jesús fue el único hijo de María. Pensemos en la cruz. Venimos con eso, que es el fondo del tema de esta noche,
después del siguiente cambio. Aquí estamos, queridos televidentes, de vueltas en el tercer segmento del programa de esta noche sobre la virginidad perpetua de María. Felipe, tú estuviste haciendo unos adelantos ya sobre lo que son los supuestos hijos de María. Por ejemplo, si yo ahora vuelta atrás voy al Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 46 y sucesivos, dice: todavía estaba Jesús hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: oye, allí afuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y en otros pasajes más adelante hasta nos da los nombres de esos hermanos que mencionan aquí en Mateo 12, 46 y sucesivos. Felipe, por favor, desgrane ese pasaje. Bueno, primero que nada, que yo no estoy hablando de los hijos de María, porque en la Biblia en ningún lugar habla de los hijos de María. Y aprovecho tu introducción para... Espérate, vamos, hagamos énfasis en eso. Dices tú que la Biblia no dice... En ningún lugar habla de los hijos de María en plural. No dice... Jamás. Los hijos, porque aquí veo que dice los hermanos de Jesús. Pero no es lo mismo. Que no es son... No es lo mismo. Ajá. En ningún lugar dice Juan o Simón, hijo de María, la mamá de Jesús, o fulano, mengano, o tan siquiera los hijos de María, en plural. Eso en ningún lugar lo dice la Biblia. Así que mal podríamos hablar de los hijos de María cuando en la Biblia solamente María tiene un hijo, que es Jesucristo. Ahora, otra cosa es que hay pasajes bíblicos donde aparece esta expresión, los hermanos de Jesús. Entonces, hay quien escucha esta expresión y concluye: quiere decir que si Jesús tuvo hermanos, entonces quiere decir que María tuvo otros hijos. No necesariamente, porque hay que entender qué significaba el término hermano en los tiempos de Jesús. Es que hoy día, es que ni tan siquiera hoy día entre nosotros el término hermano significa necesariamente que tú y yo seamos hermanos de padre y madre. Puede ser que sea hermano nada más de padre o hermano nada más de madre, e incluso se llaman hermanos a veces la gente en la iglesia y no son hermanos de sangre. Y el mismo texto que estabas leyendo aclara, dice: quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi padre. Entonces, pues yéndonos ya pues a la explicación más técnica, lo que simplemente hay que saber que en ese idioma pues que se hablaba en tiempos de Jesús, ese idioma no era tan rico en palabras como el español. Entonces no había muchas palabras para expresar parentesco, sino que se usaba básicamente la palabra hermano. Entonces hermano se usaba ciertamente para hermanos, pero también para primos, para tíos, para sobrinos, para parientes, básicamente miembros que descienden de un mismo clan, un mismo abuelo, parientes, pues. Ese es el uso bíblico. Y una explicación pues gráfica para no quedarnos nada más en palabras dando ejemplo bíblico, lo tenemos si leemos el Génesis capítulo 12 y versículo 5, nos dice así: tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. Tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, que es hijo de su hermano. Pregunta: ¿qué es Lot de Abraham en este pasaje? Sobrino. Sabemos nosotros que es sobrino, pero mira, en la Biblia no había palabra sobrino, y por eso dice el hijo de su hermano. Pero mira lo que dice en Génesis 13:8. Mira lo que dice un poquitito más adelante. Había habido unas rencillas entre los empleados de Abraham y los empleados de Lot, y estaban peleándose y conversan. Y entonces le dice Abraham a Lot, dice: no haya disputa entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Y eso le dice Abraham a Lot. Sabemos que Abraham es el tío de Lot y le llaman somos hermanos. Entonces esto nos ilustra el uso de la palabra hermano en la Biblia, que podría citarte innumerables ejemplos.
de parentesco, de amistad, de miembros de un mismo clan, y se va ampliando el círculo, hasta los miembros del pueblo de Dios se llaman hermanos entre ellos. Entonces, concluir que la Virgen María tuvo otros hijos porque hay textos bíblicos donde se habla de hermanos de Jesús es un craso error de conocimiento de la lengua bíblica. Alguna persona ha escrito, Felipe, que si eso, y ellos dicen que sí, pues que es así como tú acabas de decir, pero que el texto de San Mateo no está en arameo, sino que estaba en griego, y que en el griego sí habían otras palabras para sobrino y todo lo demás. Sin embargo, al traducirlo al griego pusieron hermano, como para querer decir que ahí lo que estaban diciendo era hermanos de sangre. ¿Alguna base para eso? Sí, no, es otro, en este caso un error más bien de tipo histórico, de desconocimiento del origen, historia de la Biblia. El hermano en griego es adelphos, y la otra palabra que ronda por ahí, que hay en el griego, pero que se usa muy poco en la Biblia, un par de veces nada más, es un genis, que es primo. Pero ¿qué sucede? El autor, recordemos que los primeros cristianos, Jesucristo, los apóstoles y pues los católicos, usamos la versión del Antiguo Testamento que estaba en griego, la versión de los 70. Esa es la versión que la Iglesia Católica definió como la Biblia cristiana, Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento. Es la que usó Jesús y los apóstoles. Cuando los escritores del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento, citan la versión griega, que contiene los 46 libros. Entonces, del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué sucede? Los judíos, al hacer la traducción de las lenguas hebreas y arameas al griego, para los judíos, eso fue unos cuantos cientos años antes de Cristo, ellos se encontraron con esa palabra hermano en el idioma hebreo, acán o algo así, ¿no? Pues no sé exactamente cómo se pronuncia. Y ellos simplemente hicieron una transliteración, donde aparecía acán, ponían adelfo, para de contar. Fundamentalmente eso es lo que hicieron en el Antiguo Testamento. Claro, entonces el Nuevo Testamento tiene esa base del Antiguo con esa palabra de poner adelfo donde aparezca el acán que venía pues del hebreo. Entonces, eso es lo que sucede. Y si no tomamos en cuenta eso y decimos que queremos tomar como hermanos de Cristo a todos esos que se mencionan como hermanos, digamos a absurdos, ¿ves? Entonces hay que tener cuidado. Sí, porque a veces también yo escucho por allí hoy, en este siglo XXI, cuando una persona le dice a otra, tú eres mi hermano, y el que los escucha, que no los conoce, pudiera pensar que son de sangre y no lo son. También me contaba mi esposa, ella sabemos que es pues origen chino, que en las lenguas chinas, porque hay diferentes dialectos chinos, y también en el mismo mandarín hay ciertas formas en donde, por ejemplo, a los primos hermanos simplemente se les llama hermanos. O sea que no se trata de algo, de un hebraísmo de la época, sino también incluso algo de la cultura oriental, un poco. Y nosotros también a los primos más allegados, ¿cómo le llamamos? Primos hermanos. Entonces allá se ve que hay un puente entre ambas palabras. ¿Deseas abundar un poco más, Salvador? No, lo que Felipe ha dicho está bastante... Mira, para puntualizar, posible significado del término hermano en la Biblia. Verdaderos hermanos de padre y sangre, obviamente. Esaú y Jacob, Andrés y Pedro, Santiago y Juan. Hermanos por parte de padre o de madre. Por ejemplo, Benjamín se le llamaba hermano de los hijos de Jacob y era de otra madre. Parientes cercanos o lejanos, tíos, sobrinos, primos. Los miembros de una misma raza o estirpe. Yo podría dar todos los textos bíblicos, pero... Vamos a hacer una cosa, Felipe y El Salvador. Vamos a abrir los teléfonos, distinguida e ilustrísima productora, 232-8100 para los televidentes que a partir de este momento pues deseen participar de este programa. Les vamos a pedir dos cositas. Si usted no está de acuerdo, puede manifestar su opinión con tranquilidad. No estamos peleando. Usted manifieste su opinión tranquilamente, se la vamos a escuchar. Es la primera petición. La segunda, que sea breve. No podemos permitir una extensión, una disertación por razón de tiempo. Nos daría mucho gusto abrir el teléfono y que pudiéramos conversar aquí 2 o 3 horas, pero no depende de nosotros. Por lo tanto, tenemos la restricción del tiempo. La llamada no debe pasarse a lo sumo 45 segundos para expresar su opinión, ir puntualmente a un lugar, a un aspecto o incluso plantear una pregunta. En 45 segundos la puede hacer con creces, si la tiene anotada,
o alguna referencia o alguna opinión, por favor, compréndannos las restricciones de tiempo que tenemos. Así que a partir de este instante, 232-8100. Le voy a pedir a la señora productora que si alguna llamada pues se nos sale del tiempo, lastimosamente tendremos que interrumpirla e incluso si se nos sube de tono para evitar algún tipo de situación que pareciera una polémica, aunque aquí nos hemos encontrado con que alguna persona nos ha dicho que quiere la guerra por acá en los estudios, porque el ambiente ahora es un poco belicista, ¿verdad? Hay un poquito de belicosidad en el ambiente, no lo hay aquí. Aquí tenemos un ambiente de paz. Manifieste su opinión con tranquilidad, que la vamos a escuchar con todo respeto. Entonces, Felipe, continuabas. Sí, hay ejemplos bíblicos también del uso de la palabra hermano para los miembros de la misma raza, para incluso personas que no tienen ni un parentesco, para amigos, para un aliado. Jesús le llama hermano a los apóstoles. Y como mencioné el texto el texto que tú mencionaste decía los que hacen la voluntad de Cristo. Entonces, María tuvo más hijos, teníamos que decir sí y no. No hijos biológicos, sí hijos espirituales. Jesús nos la dejó en la cruz como nuestra madre. Le dijo al apóstol Juan, quien nos representaba a todos nosotros: ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Entonces, siendo Cristo cabeza del cuerpo, que es la iglesia, siendo María la madre de la cabeza, también es la madre del cuerpo. María también es madre de todos los discípulos de Cristo. Tenemos la primera llamada, Salvador y Felipe. Le damos paso. Buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas noches. Adelante. Está en el aire, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Hable, por favor, hable, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Mire, hay un cántico de la Iglesia Católica que dice, aló, Sí, la escuchamos. juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Eso quiere decir que todos somos hermanos, todos ser vivientes somos hermanos aquí en la tierra. Es reflexivo lo que ustedes están diciendo, pero yo considero que todos en este mundo somos hermanos. Y está muy bueno el programa de ustedes. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por su llamada. No sé si tenemos otra en línea, en la fila. No, hoy ella me avisa. Muy bien. Muchas gracias por su llamada y su aporte. Felipe o Salvador, ¿estaban ustedes desarrollando algo más? No, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a tener que... Yo decía que... Si los dejo se me ponen lerdos, y los puyos se me ponen lerdos también. ¿Qué pasa? Vamos a ver si... ¿ah? ¿Qué quieres saber? ¡Acción! Yo le invitaría a hacer Tenemos una llamada, le damos paso. Vamos a imprimirle el ritmo mío. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, cómo no. cómo no, perfectamente. Perfecto. Mire, no solamente se trata de hermanos, o sea, somos una familia de nacimiento, de Jesucristo, pero también hay que somos hijos de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Dijo su punto breve, puntual. Sí. directo. Somos hermanos como criaturas de Dios y también por la gracia de Dios, básicamente lo que Claro que sí. Lo que decía que quería proponerte un ejercicio matemático. Ajá. Vamos a plantearlo, decirnos que no aceptamos esa interpretación de la palabra hermano y que vamos a tomarla al pie de la letra. Que cada vez que habla de los hermanos de Jesús, son hijos de María. Te vamos a sumar. Si nos vamos... Pero antes de eso, Felipe, perdóname. Ajá. Tenemos una llamada y le damos paso. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Aló? Adelante. ¿Aló? Sí, buenas noches, hable. Sí, buenas noches. Sí, ¿Me escucha? sí. Adelante. Sí, mire, yo tenía una inquietud y es que el señor panelista sí él había mencionado de que en la palabra primogénito no necesariamente significa que hay otros hijos después del primero, Ajá. pero la explicación también, también significa que no necesariamente no pudieron haber otros hijos. Así O sea, definitivamente no es una explicación que pudiera, digamos, justificar que no necesariamente pudieron haber otros hijos, ¿no? Ajá. Eso era todo lo que quería pues comentarles. Muy bien, muy Bueno, bien. Es interesante lo que el hermano dice, pero hay una cosa, Luis, que también debemos ubicar en la Biblia. Hay varios casos de anunciaciones. En la Sagrada Escritura, por ejemplo, cuando se anuncia a Isaac,
Isaac es hijo único. Se anuncia después a Sansón. Sansón es hijo único. O sea, de un ángel a la madre, ¿no? Se anuncia después a Juan Bautista, Vamos y también hijo único. Y luego a Jesús. Jesús va a ser la excepción de todo, entonces. El comentario a la llamada, Felipe, rápidamente. Sí, que estoy de acuerdo con él en que así como no se puede afirmar Ni una ni otra. tampoco se puede usar para afirmar que estuvo. Entonces, en eso yo prefiero quedarme con lo que Dios ha revelado. Dice en Lucas, por boca del ángel, y dice Dios por boca del ángel a María, vas a tener un hijo. Yo me quedo con ese número. Muy bien. Tenemos otra llamada, le damos paso. Buenas noches. Buenas noches. Hable, por favor. Aló. Sí. te Buenas escuchamos. noches. Adelante. Gracias por permitirme participar en el programa. Claro. Quería responderle al señor que habló del señor Juan Calviño, Ajá. que dice que escribió un libro acerca de la Virgen María. Sí. Me dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla conforme a la palabra, conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que todo sea el nombre de Dios glorificado. Por otro lado, me dice, con referencia a que todos somos hermanos, dice en el libro de Juan, el capítulo 4, versículo 11, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, somos hermanos. Amén. Entonces, Muchísimas aquí, gracias. en el capítulo 13 del libro de Mateo. Sí. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, venga. ¿Se cortó? Sí, no, venga. Entonces, sí, en el capítulo 13 de Mateo, en el capítulo 55 dice, no es el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Por lo tanto, habla de que la Virgen María no tuvo solamente al Señor Jesucristo, amén. Así es que y también lo exhorto a que sea un poco más claro cuando hablan de la Biblia, porque dice que tenemos que hablar palabra de Dios, no palabra escrita por hombre, como el señor Calviño escribió el libro acerca de lo que leía el Señor. Gracias. Gracias por su llamada. Sí, el pasaje que cita el televidente merece explicación. Sí. Es bueno que le diga a Katia que aguante un poquito las llamadas. Sí, para claro. evitar dejar confusiones. El televidente cita Mateo 13:55, un pasaje donde dice que donde se nombran 4 supuestos hermanos de Jesús, dice que estos son Santiago, José, Simón y Judas. Entonces hay gente pues que concluye, como menciona los nombres de los hermanos de Jesús, quiere decir que sí eran hijos de María. Tampoco, totalmente equivocado. La misma Biblia se encarga de demostrar que estas personas no son hijos de María. Vemos en Juan 19:25 que en la crucifixión dice que estaba María junto a la cruz de Jesús. Vamos a ubicar a María en la pasión. Dice Juan 19:25, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Estaba la cruz y estaba Jesús. Jesús en la cruz, su madre junto a la cruz. En Mateo 27:55-56 dice que había otras mujeres mirando de lejos la crucifixión, no junto a la cruz, mirando de lejos la crucifixión. Y que entre estas estaban la madre de Santiago y de José. Si vemos Mateo 27:55-56 dice que había unas mujeres mirando de lejos la crucifixión y que entre esas mujeres que miraban de lejos estaba la madre de Santiago y de José. ¿Y qué pasó? Si Mateo 13:55 dice que Santiago y José son hermanos de Jesús, entonces si hay una mamá de Santiago y José que están viendo la crucifixión de lejos, pero María está allá en la pie de la cruz, entonces María no es la madre de Santiago y de José. Entonces la misma Biblia se permite aclararle que aunque esta persona se cita su nombre, no son hijos de María, sino que tienen otra mamá o son de otra familia. Nos queda Simón y Judas que se citan en el texto. En Lucas 6:16 dice que Judas es hijo de Santiago. Pregunta, ¿quién es el papá de Jesús? ¿No era José? Nos dice que para que fuera hijo de María tenía que llamarle hijo de José. Entonces este texto nos da el indicativo de que este Judas, que también aparecía en la lista de los hermanos de Jesús, tiene otra parentela, otro ascendiente. Finalmente nos queda Simón, que también se cita en Mateo 13:55. En Mateo 10:4 se llama Simón el Cananeo, ¿no? Y ¿Cómo estamos en el desarrollo de tu...? Estoy acabando. Sí, dale, que tenemos una... La pregunta es, ¿cómo conocemos a Jesús? Como Él
Nazareno. ¿Por qué? Pues se le ponía del lugar de donde venía. Si este Mateo era hermano de Jesús, ¿por qué no se le llama el Nazareno también? ¿O por qué a Jesús no se llamó el Cananeo? Entonces este Simón es de Caná, de Galilea. Entonces no puede ser tampoco hermano de Cristo. Entonces la misma Biblia le aclara que esas personas que aunque aparecen con sus nombres como hermanos de Jesús, no son hijos de María. Yo me pregunto ahora a mí mismo, ¿cuánto tiempo nos quedará, Felipe? Tenemos no una sé. llamada, le damos paso. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante. Sí, estamos escuchando, venga. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Es que estaba viendo, observando la locución del compañero suyo de panelista en cuanto a lo que es la Virgen María. Y lo que está sucediendo dentro es que este concepto de nuestro Señor Jesucristo, en que radica muy simple. Perdón, ¿puede subir la voz un poquito e ir al punto porque no le entendemos muy bien? Sí, voy allá. Sí, pero al punto, por favor, que estamos Sí, contra el tiempo. voy al punto radical que ¿sabe cuál es el problema? Son las religiones donde están y que transversan la palabra de la Biblia en lo que es Génesis y lo que es el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. De ahí que radica el problema de que cada quien interprete la Biblia como debe ser. Muy bien, excelente observación. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Sí, tenemos por poquito eso, tiempo. como Jesucristo sabía que eso iba a pasar, entonces él dejó una autoridad en su iglesia. Dejó a Pedro como primer papa, a los apóstoles como líderes espirituales, cuyos sucesores son los obispos válidamente consagrados hoy día en la Iglesia Católica. Entonces ese es el problema cuando, muy bien dice el televidente, cuando no hay una autoridad clara y que diriman la cosa, entonces sean todas esas divisiones, toda esa confusión, todas esas malas interpretaciones, todas esas erróneas conclusiones con la Biblia. Eso es lo que sucede. Bien, tenemos la última llamada. Brevemente, por favor, se lo suplico. Adelante, la última. Que baje, por favor, el volumen de su televisor, me ordena acá mi productora, nuestra productora. Bueno, lastimosamente no va a pasar al aire porque no tenemos tiempo. Salvador, ¿tienes algún comentario de lo que ha dicho Felipe? Yo le quiero preguntar a ustedes. ¿Ustedes aquí lo que están diciendo es una opinión privada de cada uno de ustedes o lo que ustedes han interpretado de la Biblia es un punto de vista particular o representa el punto de vista de algo o de alguien o de alguna institución? Bueno, hay 2000 años de tradición en esto, Luis. Tenemos poco tiempo, así que por lo favor... que los primeros cristianos han dicho, los padres de la iglesia, es lo que nosotros estamos acá repitiendo. O sea, lo que nosotros hemos aprendido Es nuestra tradición. expresa intención no dar opiniones personales, sino transmitir lo que la Iglesia de Jesucristo ha enseñado por 2000 años, desde el siglo I hasta el siglo XX, que es lo mismo. A mí me llama la atención en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 12 y sucesivos hasta el 14, en donde estaban reunidos, dice que estaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Allí hay varios de los supuestos hermanos de Jesús. Dice más abajo, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos, pero si supuestamente ya lo mencionó acá arriba, de a quién se está refiriendo, ya no son entonces. O sea que ese asunto, por suerte, nosotros nos acogemos a lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Salvador, un minuto para despedirse de los televidentes. Bueno, esperamos que esta enseñanza del día de hoy sobre María haya sido de su completo agrado. Esperamos que la Biblia la interpreten como la ha interpretado la Iglesia por 2000 años, para que no hayan esos errores doctrinales como los que estamos viendo actualmente en tantos grupos que se separan de la Iglesia Católica. Felipe. Del tema que estamos dando, mi conclusión es que yo me quedo con Lucas 1:31. Es el lugar de la Biblia donde se habla de la cantidad de hijos que tiene María. Dice, vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. No dice, vas a tener 2, 3, al tercero, al segundo, al quinto le vas a poner Jesús, no dice, vas a tener un hijo. Yo me quedo con eso. Eso es lo que es revelado claramente. Y me llama la atención que en el momento de la cruz, como tú mencionaste hace un momento, Dios le deja a María al cuidado de Juan, en donde estarían los otros hermanos. Es inconcebible en la cultura hebrea. Si Jesús tenía más hermanos, ¿cómo que no deja a su madre a sus hermanos? ¿Qué hermanos eran esos? ¿Qué Dios es ese? En la cultura hebrea y en la cultura nuestra,
de hoy, 2000 años después. Queridos televidentes, queremos invitarles a partir del próximo domingo, a través de un gran esfuerzo aquí en RTV Canal 11, el próximo domingo es el domingo de Ramos, ¿verdad que sí? Tenemos entonces a las 8:30 de la noche, todos los días, este programa 2000 años después, con excepción de los jueves, que va a tener un horario, o el jueves, que va a tener un horario distinto. Les invitamos pues a que estén con nosotros a partir del próximo domingo a las 8:30 y solamente durante la Semana Santa. Sus amigos Felipe, Salvador y Luis, les deseamos que tengan una semana muy tranquila, muy serena, en la paz de Dios y muy alegres sobre todo. Hasta entonces.